Hora 14. El láser. Almudena Lopesino. 2:30, 1:30 en Canarias. Los incendios no dan tregua en España. Las elevadas temperaturas de este verano y la precaria situación que hay en nuestros montes dejan ya más de 223.000 hectáreas quemadas este 2026. Sara Agesen es vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica. Hablamos de 40 grandes incendios forestales en este año 2026. El año pasado en esta época teníamos 15. Esto da la gravedad y la complejidad de lo que estamos viviendo en nuestro país. Transmitir la importancia de trabajar de forma unida todas las administraciones, todos los niveles del Estado en un pacto país, en un pacto frente a una emergencia climática que sabemos que cada vez golpea con más fuerza. Agesen, que ha visitado esta mañana el puesto de mando avanzado de Niebla en Huelva, desde donde se están coordinando los trabajos para combatir el fuego que afecta al municipio onubense y que ha quemado 4.000 hectáreas. 467 vecinos de pedanías y municipios cercanos a este fuego aún siguen fuera de sus casas. Trabajan sobre el terreno unos 500 efectivos, mientras que las condiciones meteorológicas son un poco más favorables que este sábado, aunque la situación sigue siendo bastante complicada. Andalucía, Enrique Carneado. Sigue activado el nivel operativo 2 de emergencia por el incendio en Huelva, que sigue activo con 500 efectivos en tierra y 26 medios aéreos para tratar de estabilizarlo durante la tarde, cuando se prevén que las condiciones meteorológicas sean más favorables que las de la jornada del sábado, lo que ha permitido hasta el mediodía acotar el incendio y centrar los esfuerzos en proteger las zonas urbanas. El consejero de Emergencias se muestra más positivo, Antonio Sanz. Y lo que sí podemos ser es más optimistas respecto a ya haber cerrado un perímetro y haber consolidado una parte grande del incendio, por tanto volcarnos ya, que nos permita avanzar en lo que es consolidar este incendio y lógicamente evitar riesgo de que siga creciendo. Se pide precaución a la población. De momento siguen desalojadas 467 personas, la mayoría de Berrocal, y atendidas en el Teatro Municipal de Zalamea, La Real. Y en Castellón, este es sonido del incendio de Tirich, el que más preocupa de los tres que han afectado al norte de la provincia. Hay una población que está confinada por este fuego. Los otros dos han quedado estabilizados. Radio Castellón, David Costa Rosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, con los incendios de la Sierra de Engalcerán y de Culla ya estabilizados, los esfuerzos se centran ahora en el de Tirich, que ha calcinado cerca de 400 hectáreas en un perímetro de 15 kilómetros y que mantiene en estos momentos confinado al municipio de Catí, de unos 700 habitantes. Durante la jornada de hoy están trabajando más de 300 efectivos en el terreno, con 19 medios aéreos y 50 unidades terrestres, ya que se han podido desviar algunos de los medios de los incendios de la Sierra de Engalcerán y de Culla. Por cierto, que los 1.000 vecinos confinados de la Sierra de Engalcerán ya pueden hacer vida normal y las cerca de 90 personas desalojadas de sus masías de montaña han podido regresar a sus hogares. Esta tarde, a partir de las 5 en punto, se vuelve a reunir el CECOPI en el puesto de mando avanzado de Tirich. Y este domingo se ha cumplido un mes del incendio de Los Gallardos en Almería, que causó la muerte de 14 personas. Los afectados piden más ayudas y apoyo psicológico. Volvemos a Andalucía, Nieves Egea. El devastador incendio dejó 14 muertos. 3 personas siguen ingresadas en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Se calcinaron 5.400 hectáreas por un fuego empujado por condiciones meteorológicas extremas que avanzó a velocidades de hasta 128 metros por minuto. El juzgado de instrucción que lleva el caso ha comenzado a ofrecer a los familiares de los fallecidos, en su gran mayoría extranjeros, la posibilidad de personarse como acusación particular en la causa que investiga las circunstancias del fuego. Desde Los Gallardos, un mes después, piden que se esclarezca la gestión de la emergencia y también medidas que eviten que el desastre se vuelva a repetir. Pero también se alerta de la necesidad de ayuda práctica y psicológica para los afectados. Algunos han perdido a sus seres queridos y también la que era su casa. Los pilotos de aviones y helicópteros que trabajan en las tareas de extinción de incendios están a punto de cumplir sus horas de vuelo permitidas, si es que no las han cumplido ya, por el trabajo intenso que han tenido que hacer semanas atrás para apagar los fuegos que han afectado especialmente al centro peninsular. Se les permite volar un total de 80 horas antes de parar durante semanas. Ahora han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que haga una excepción a esta norma por si en agosto se producen, como estamos viendo, nuevos incendios que necesitan de su labor. Sara Fernández.
En España, la normativa de seguridad aérea para los pilotos de aeronaves de extinción establece límites de tiempo de vuelo y de actividad. Juan Antonio Fernández es piloto del operador Avincis. La normativa lo que nos limita es a un máximo de 8 horas de vuelo al día y a 80 horas de vuelo en 28 días. En la temporada de incendios, muchos pilotos concentran gran parte de esas 80 horas en pocos días, lo que les puede obligar a realizar descansos de hasta 20 días para poder volar de nuevo. Una situación que puede generar escasez de efectivos disponibles, como recuerda Carlos Navarro, jefe de pilotos antiincendios en Alicante. Ha habido helicópteros o aviones que no han podido despegar por no tener disponible una tripulación. Estamos ante una situación muy excepcional, entonces lleva al sistema a muchísima tensión. Por ello, desde Ataire, Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias, han realizado una petición formal al Ministerio de Transición Ecológica para aumentar el número de horas de vuelo permitidas. Damaso Castejón es su secretario general. Otra propuesta es que tras agotar ese límite de 80 horas, los pilotos tengan un descanso de entre 8 y 10 días, que es el mismo que hubieran tenido en su actividad normal, y tras ese descanso el contador de horas de vuelo se resete a 0 horas. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, está valorando la propuesta y se espera una resolución final en los próximos días. Es además una exención que ya se aprobó durante la campaña de incendios de 2022 y 2025. Venezuela ha sufrido un terremoto devastador. Miles de familias lo han perdido todo. Mensajeros de la Paz está en terreno junto a los más vulnerables. Tu donativo salva vidas. Visita mensajerosdelapaz.com y dona un kit de supervivencia. Venezuela te necesita. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Hora 14. Almudena Lopesino. En Ceuta, las ONGs y la policía continúan registrando menores no acompañados que llegaron la pasada semana desde Marruecos. La cifra oficial que ha dado el Gobierno es de 1.342 menores identificados, pero las organizaciones que trabajan sobre el terreno aseguran que son más de 2.000. Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes, Almudena. El presidente Juan Jesús Vivas se ha reunido con los partidos que forman parte de la Asamblea ceutí esta mañana, justo antes de la manifestación que está convocada para dentro de unas horas por las asociaciones de la ciudad. Una protesta que ha respaldado el propio Vivas para pedir sobre todo al Gobierno muchos más medios de los que tienen. Una protesta que se espera sea multitudinaria bajo el lema «Basta ya, Ceuta no se rinde». El propio Vivas incitaba a los ceutíes este sábado, más allá de los colores políticos, a asistir porque estaba en juego la convivencia tal como la conocemos. Para eso ha procurado durante toda la mañana encontrar los apoyos del resto de grupos políticos de la Asamblea. Todos han confirmado de alguna u otra manera su asistencia a una cita programada para las 8 de la tarde, con alguna petición añadida como la realizada por Fátima de Medice. Aumentar la presencia del Estado en nuestra ciudad. Y es que prácticamente no se ve. Necesitamos mayor presencia policial, mayor presencia... El lugar elegido es simbólico, la Plaza de la Constitución. A esto, la crítica de Vivas hacia el Gobierno por no ofrecer una respuesta acorde a lo ocurrido ya tendrá una primera consecuencia. Mañana acude a Ceuta el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Miguel Ángel, además son ya 6 las denuncias ante la policía por agresión sexual a menores migrantes que llegaron solas esta semana pasada. El número sigue creciendo, confirmando las sospechas de presuntas agresiones sexuales hacia menores marroquíes que entraban los pasados días 30 y 31 de julio. Estas 6 niñas habrían presentado ya denuncia ante la policía, cantidad incluso que podría agrandarse en las próximas horas, recordando que las ONGs que trabajan sobre el terreno con estas menores vaticinan que puede haber hasta una veintena de casos. Estas denuncias deben ahora sustanciarse al haberse iniciado ya una investigación policial refrendada por los informes médicos que hasta ayer tenían constancia. Recuerden que hablábamos de 4 menores. Bueno, pues el Gobierno ha defendido esta mañana su gestión en la crisis migratoria de Ceuta. La ministra Gesén ha pedido no hacer caso al ruido que está generando el Partido Popular y sobre todo la ultraderecha de Vox. La vicepresidenta ha pedido esperar a las explicaciones que van a dar varios ministros en el Congreso a finales de este mes de agosto.
Lo que los ciudadanos y ciudadanas, los españoles, esperan de nosotros es trabajar de forma coordinada, de forma unida ante esa adversidad y, desde luego, no generar más ruido. 4 ministros van a ir al Congreso a dar todo detalle de lo acontecido en Ceuta y, por lo tanto, yo creo que tenemos que aprovechar ese momento donde se podrán hacer todas las preguntas que sean necesarias. La ultraderecha de Vox se niega a acoger a menores migrantes en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón. En estas comunidades donde gobierna con el Partido Popular, tiene las competencias en materia de migración. Este sábado le han dicho por carta a la ministra de Infancia, Asira Rego, que no van a acudir a la reunión del próximo jueves en la que está previsto que se aprueben 25 millones de euros para atender a las niñas y niños menores que han llegado a Ceuta completamente solos. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y qué pasa con los territorios donde gobierna el PP y en los que los populares sí que ostentan el área de migración y además se encargan de gestionar la reubicación y la acogida de los menores migrantes no acompañados? Pues según la información que han recogido las emisoras de la SER, Galicia no aclara si asistirá a la reunión. Dicen que todavía es pronto para tomar una decisión y tampoco lo aclaran La Rioja y Baleares. Sí han confirmado su participación en el encuentro el gobierno de Cantabria y el de Canarias, donde la Consejería de Bienestar Social la ocupa Coalición Canaria. Como dices, Vox ya ha anunciado que sus vicepresidentes en Castilla y León, Extremadura y Aragón no van a asistir a esta comisión sectorial de infancia y adolescencia en la que se abordará la situación de los menores migrantes en Ceuta y su traslado a la península. Son las 3 comunidades donde gobierna en coalición con el Partido Popular y en las que cuenta con competencias en materia de migración. No es el primer plantón que recibe la ministra de Infancia, Asira Rego. Las comunidades gobernadas por el PP ya rechazaron participar en la reunión convocada el pasado mes de abril. Recordemos que las comunidades autónomas están obligadas por ley a participar en este reparto de menores cuando se declara una contingencia migratoria extraordinaria. Hora 14. En la SER. Y hoy es el segundo día de controles aleatorios en los aeropuertos y puertos españoles para los ciudadanos que no sean de la Unión Europea y vengan a España desde Italia. Saray González, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. La norma estará en vigor hasta el próximo 7 de septiembre y siempre y cuando Italia no retire sus controles a viajeros que lleguen desde nuestro país a territorio italiano. Esta mañana el BOE ha publicado la orden de esos controles fronterizos. Allí se dispone que su implantación tiene la finalidad de responder a la amenaza grave para el orden público derivada de la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central y del deficiente cumplimiento, dice, por parte de la República de Italia de las nuevas normas europeas sobre responsabilidad en materia de asilo. De momento, y según el último balance del Ministerio de Interior, aproximadamente unos 200 viajeros extracomunitarios procedentes de Italia ya se han sometido a los controles fronterizos que comenzaron ayer en los aeropuertos de Madrid y Barcelona y que poco después se extendieron a Málaga, Sevilla, Bilbao, Alicante y Valencia. Los próximos serán en las Islas Baleares y en Canarias. Estos controles se extenderán un total de 30 días naturales que llegarán a su fin el día 7 de septiembre a las 12 de la noche, aunque matiza que podrán quedar sin efecto antes de esta fecha si desaparecen las amenazas o cuando éstas puedan ser afrontadas eficazmente mediante otras medidas menos restrictivas. La brecha diplomática entre España e Italia tiene su origen en la crisis migratoria de Ceuta y en esa entrada masiva de unos 72.000 migrantes la semana pasada. Bruselas está intentando mediar para que próximamente ambos países retiren estos controles, pero hoy el ministro de Exteriores italiano, Chelsea González, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antonio Tajani considera que existe una amenaza de terrorismo yihadista con la situación que se vive en Ceuta y vuelve a dar credibilidad a una nueva entrada masiva el próximo 15 de agosto. Tajani vincula la crisis migratoria en Ceuta con una posible amenaza yihadista y justifica así mantener los controles fronterizos a España hasta al menos el próximo 15 de agosto, una fecha en la que Roma evaluará si existe riesgo de una nueva entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. El ministro de Exteriores italiano asegura que la suspensión temporal de Schengen se adoptó, según sus palabras, como exigen los tratados ante una situación extraordinaria y considera inaceptable e incomprensible la respuesta del gobierno español. Acusa además a Pedro Sánchez de haber exagerado el conflicto y sostiene que los controles impuestos por España perjudican la libre circulación y el turismo. Y también desde Italia, el viceprimer ministro, el ultra Matteo Salvini, ha cargado contra el presidente del gobierno de España, contra Pedro Sánchez. Dice que preside un gobierno de extrema izquierda. Roma, Joan Solés, buenas tardes. Buenas tardes. El líder de la derechista Liga, Salvini, vicepresidente del gobierno italiano y ministro de Infraestructuras, tacha al gobierno de España de extrema izquierda y dice que Sánchez roza el ridículo. Lo afirma tras imponer controles a la llegada de pasajeros procedentes de Italia, la misma decisión que adoptó su gobierno hace una semana con las restricciones a la llegada de pasajeros procedentes de España. Salvini añade en sus declaraciones al diario Il Corriere que hay peligro de invasión islámica
en Ceuta y no descarta que entre los inmigrantes se oculten yihadistas. Por último, dice confiar en que su aliado, Abascal, llegue pronto al gobierno de España. Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. Porque la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo. Y porque seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era. Cadena SER presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariora Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela. Quedan 3 días para el eclipse total de sol que cruzará España y será 100% visible en el norte y en algunos puntos del este peninsular. Los expertos recuerdan la importancia de ponerse gafas homologadas para poder observar el fenómeno astronómico. Lucía Hernández. Mirar al eclipse sin las gafas homologadas será igual de peligroso que mirar directamente al sol. Por eso advierten de que estas gafas son imprescindibles si queremos prevenir heridas irreversibles en los ojos. Los expertos también avisan de la importancia de elegir un buen lugar para observar el eclipse y acudir con tiempo. Está prohibido parar en el arcén para verlo y no se puede conducir con las gafas puestas. Podrán consultar los lugares donde mejor se verá, el tiempo que durará y el pronóstico del tiempo en el mapa interactivo que ha publicado el Instituto Geográfico Nacional. Además, la EMET ha activado la alerta máxima por riesgo de incendios para ese día en las zonas donde el eclipse tendrá el 100% de oscuridad. Hugo Morán es secretario de Estado de Medio Ambiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Quedan 3 días para el eclipse total de sol, del que llevamos hablando ya muchas semanas. La EMET ha activado el riesgo de incendios, precisamente en las zonas donde mejor se va a ver este fenómeno. Además, lo estamos viendo, lo hemos contado hace unos minutos, hay varios incendios que están activos a esta hora y que preocupan bastante. ¿Qué precauciones han de tomar aquellos que se desplacen a esos lugares para ver el eclipse? Bueno, comportamiento que se exige a cualquier persona que tenga un mínimo de conciencia, de solidaridad colectiva, ¿no? Cualquier imprudencia en un momento en el que hay riesgo muy alto, riesgo extremo de incendios, puede acabar generando una catástrofe, con lo cual es necesario incrementar mucho más las precauciones habituales. ¿Hay previsto algún dispositivo especial para ese día y los días previos al eclipse en las zonas donde ustedes prevén que va a haber mucha más gente? Bueno, las administraciones llevan ya meses trabajando en la organización de lo que se prevé un acontecimiento social de una cierta dimensión y en ese sentido se han ido dimensionando todos los operativos de seguridad en el sentido de dar recomendaciones tanto en materia de accesos como de estancia en esos espacios y en relación con los movimientos que pueda haber entre territorios, ¿no? Con lo cual, yo creo que en estos momentos básicamente atender a las recomendaciones que el conjunto de las administraciones están trasladando. ¿Saben en qué zonas se espera mayor afluencia de gente y si en esas zonas va a haber ese riesgo de incendios por las altas temperaturas? Hombre, si atendemos a las cifras que se nos van dando de índice de ocupación en materia de reservas, de plazas hoteleras, de campings y demás, es evidente que toda la franja que se ha definido como la más favorable para la observación del eclipse va a ser la que va a concentrar un mayor volumen de desplazamientos. Y en ese sentido, pues no debemos olvidar que buena parte de esa franja es una franja que está expuesta habitualmente al riesgo de incendios en periodos de verano. Pero no obstante, en cualquiera de esos puntos es necesario extremar las precauciones. ¿Y qué consejos podemos dar a los ciudadanos, para poder disfrutar de este fenómeno astronómico cuidando el entorno natural? Lo primero, que cada quien se comporte igual que se comportaría en su casa.
tener un mínimo de conciencia colectiva, teniendo en cuenta que de lo que se va a usar es un patrimonio colectivo, pues debe de tratarse exactamente con el mismo cuidado con el que cada uno cuida su propio patrimonio, ¿no? Y en términos de gestión, pues de cómo se transita por espacios naturales, intentando no generar problemas a la biodiversidad, intentando gestionar los residuos que se van a generar, más allá de lo que ya comentaba, de que las administraciones intentan poner en marcha un sistema de cobertura que facilite a los ciudadanos el poder disfrutar de esa jornada, ¿no? Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, gracias por atender la llamada de Hora 14. Pues muchas gracias. Un saludo. Hora 14. Almudena Lopesino. Este domingo se cumple un año del incendio de las médulas en el Bierzo. El fuego, recordamos, afectó a parte de este paraje que es patrimonio de la humanidad. Adrián del Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tú has estado en las zonas más afectadas hablando con los vecinos, también con los dueños de restaurantes, de establecimientos de ocio que lo perdieron todo por culpa del fuego. Se sienten abandonados después de todos estos meses en los que no han conseguido recuperarse. Y es que da igual si hablas con Mónica, vecina de las médulas. Pues que seguimos abandonados de todo. Aquí esto es un desastre. Como con Borja, el alcalde pedáneo de Anllares del Sil. Prácticamente la misma que teníamos al día siguiente. Abandono. O con Trini y Julia, madre e hija y propietarias del bar de Anllares. Estamos abandonados totalmente. ¿Os sentiste segunda de alguna manera? De segunda no, de última. Es la sensación que se repite en el Bierzo, caminando entre pueblos aún rodeados de ceniza. Es como cuando alguien muy cercano a ti se muere y los primeros días estás en shock, pero después con el paso del tiempo necesitas hablar con esa persona, pues esto necesitas verlo, y ya no tiene nada que ver. Así lo describe Borja mientras recorremos en su todoterreno los caminos que el año pasado arrasaron las llamas. Su hermana Julia, desde detrás de la barra del bar, coincide. Que mi primo vive fuera y siempre me dice que le mande fotos de los colores del monte. Y claro, y tú ahora miras y dices, ¿qué color te mando? Si solo hay uno. ¿Qué color hay? El negro. Unos daños que aún siguen pagando. Y el agua que estás bebiendo, pues no se podía utilizar, no se podía beber. Parece que está solucionado, entre comillas, porque bueno, si ves aquí cómo sale el agua, alucina. Yo te puedo enseñar una garrafa que cogí el otro día, marrón. Coincide Fina, propietaria del restaurante Ágoga. Eso de que volverás a brillar, todas esas frases de amor que se le mandaban a las médulas cuando estaban echando humo, las médulas siempre han brillado. Siempre han brillado solas. La misma sensación recorre las zonas quemadas de León, desde Pombriego a Boca de Huérgano, pasando por Lleres. Bueno, hemos escuchado a los afectados. ¿Qué han hecho las instituciones, Adrián? ¿Han conseguido recuperar parte de lo que se quemó el año pasado? ¿Qué te has encontrado allí? Pues la misma sensación de abandono también en lo político e institucional. Gavino es el presidente de la Asociación de Vecinos de las Médulas. Todo muy buenas palabras. Lo iban a hacer todo. No han hecho absolutamente nada. Y es que a las médulas ha llegado dinero, sí, pero los vecinos denuncian que solo para lo turístico. Sí, para las médulas, para no sé quién, porque para el pueblo no, eso te lo puedo asegurar. Lo que está enfocado al turismo, digamos. Y están haciendo la ola arqueológica a la entrada, no sé si me imagino que lo viste, pero el resto de los castaños es como si no se hubieran ardido. Pero al menos allí hay algo. También se retiró parte de los restos quemados. En Anllares denuncian que ni siquiera lo más básico, y eso que los alcaldes se reunieron y enviaron a la Junta una lista de medidas. ¿Cuáles son las primeras medidas de urgencia? Sujetar el suelo, que en el suelo además está el banco de semillas, o sea, y bueno, pues respuesta? No tuvimos respuesta. Hicieron muchas horas delante de un ordenador y ahí está la documentación, por ahí en un cajón. La sensación es que de la lluvia de millones anunciada hace un año... No, aquí no tocó ni la pedrea ni el reintegro. A ellos no les ha caído nada. Tienen el reportaje sonoro completo en cadenaser.com. Adrián, gracias. Gracias a ti. De la crónica internacional, Lorena Carramolino, el vicepresidente J.D. Vance asegura que Estados Unidos ha destruido el arsenal militar de Irán, que vuelve a decir que no se sentará a negociar mientras no cumplan el preacuerdo firmado en junio. Según el vicepresidente de Estados Unidos, el ejército ha acabado con las capacidades militares de Irán. Además, asegura que las negociaciones con el régimen iraní avanzan y añade que Teherán no tiene intención de imponer peajes en el estrecho de Hormuz. J.D. Vance en la Fox. Sin embargo, Irán desmiente este acercamiento en las negociaciones de paz con Estados Unidos. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi
Dice que Teherán no va a reanudar las conversaciones y Washington sigue incumpliendo el memorándum de entendimiento firmado el pasado mes de junio. Además, Israel ha rechazado este domingo el plan de Donald Trump para Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado este domingo que no aprueba el plan de los 15 puntos anunciados por Donald Trump para avanzar hacia la segunda fase del alto al fuego. Así lo aseguraba Netanyahu, que ha reiterado hoy que Israel no va a abandonar Gaza hasta que no se haga efectivo el desarme de Hamas. Y hoy han continuado los bombardeos cruzados entre Ucrania y Rusia después de que Moscú asesinase este sábado a 13 civiles en Kiev. Ucrania denuncia que un ataque ruso a 2 edificios residenciales de Kharkov ha provocado la muerte de 2 personas y otras 21 han resultado heridas. Este era el momento en el que los equipos de rescate sacaban a los heridos. Moscú, por su parte, asegura que al menos 5 personas han muerto y otros 25, entre ellos 2 niños, han resultado heridos por ataques ucranianos en la región de Belgorod. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. 3 menos 5, 2 menos 5 en Canarias, aprovechando una de las últimas iniciativas que salieron adelante en el Congreso antes del verano, que es la mejora del sistema de dependencia con una reforma de la ley, nos preguntamos en qué punto está la ayuda a domicilio. Después de este servicio tengo que ir aquí al 92, que está aquí a la vuelta, pero no me reconocen el desplazamiento. Esa es una... Hay que reforzar el servicio para que el cuidado del ciudadano sea completo, sobre todo el que se centra en las personas mayores o con grandes discapacidades. Para ello hay que mejorar las condiciones laborales de un trabajo que también ha de ser vocacional. María Ibáñez ha acompañado a 2 trabajadoras sociales en su jornada laboral. Quedamos en Getafe con Susana a las 8 menos cuarto de la mañana, antes de que comience su primer servicio. Yo el primero sí lo conozco porque es un usuario habitual, pero yo ahora mismo el segundo no sé lo que me voy a encontrar. Tú no sabes, y eso es por la ley de protección de datos, yo lo entiendo, si vas a entrar en casa de alguien que tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, una enfermedad mental, o sea, no sabes lo que te enfrentas. Eso también supone un estrés. Un estrés al que Miriam añade: miles de plagas que nos encontramos, chinches, cucarachas, ratas. Entramos a un domicilio con chinches, nos llevamos el chinche a casa. Miriam trabaja en el distrito de Chamartín, en la capital madrileña. Denuncia, al igual que Susana, que esto son riesgos laborales que no se evalúan. No tienes ayudas técnicas. Entonces, levantar a una persona de la cama, movilizarla tú sola, a veces necesitas una compañera y no te la ponen, eso te destroza la espalda. Y la solución... He informado y he dicho, esto no lo puedo hacer sola, tienes que mandarme otra compañera y tal. No lo han hecho, han preferido cambiarme. Esa es la táctica de las empresas, en general. Cualquier problema que hay no lo solucionan, cambio. Susana apunta a otro punto débil. Te puedes encontrar que después, cuando ya llegas a una edad, que tienes una serie de lesiones musculoesqueléticas que no te reconocen. Y lidian con las resistencias para que les den la baja laboral. Miriam se cayó en un domicilio. La respuesta... El médico me dio 2 movimientos en mi pierna y me dijo, esto no pasa nada. Pero es que mi dolor era de la rodilla para arriba. Y dice, no, está muy bien, está muy bien. Me dice, no, usted no le voy a dar la baja. Y se desvirtúan sus funciones como auxiliares de ayuda a domicilio. Nos esperan ya con los productos de limpieza, las limpiezas a fondo. Nosotros no nos hemos formado para esto es muy vocacional. Entonces, pues sí que nos hace mucha media. Además, aseguran que les exigen que limpien en profundidad, que quiten ventanas, por ejemplo, y es algo que no pueden hacer por convenio. Se ignora por parte de los usuarios y de sus familiares la cualificación sociosanitaria de estas profesionales. Es una denuncia extendida por todo el país, al igual que reivindicaciones como la jubilación anticipada, el reconocimiento de las enfermedades laborales o la municipalización del servicio, que la gestión directa recaiga en la administración. Y en España, según datos del Ministerio de Educación y Deportes, el 66% de los hombres practica ejercicio frente al casi 60% de mujeres. La diferencia ha alcanzado un mínimo histórico. A raíz de estas cifras, un estudio reciente asegura que la mayoría de personas ha sentido incomodidad en algún momento en el gimnasio. Yo personalmente voy a un gimnasio de mujeres porque no aguantaba la mirada masculina en los entornos mixtos. En el caso de las mujeres, 7 de cada 10 afirman que han sufrido alguna intimidación, como Lire, a la que estamos escuchando. Los gimnasios exclusivamente femeninos están ganando terreno en las grandes ciudades. Son espacios pensados y diseñados exclusivamente para ellas. Beatriz Carmona. Los gimnasios son lugares que pueden comunicar jerarquías, que cuerpos pueden o no ocupar espacio. Aquí las mujeres son quienes suelen llevarse la peor parte. Existe como un prejuicio mío hacia mí misma, ver mi
mi cuerpo y pensar que a lo mejor yo no me merezco tanto las máquinas, o que yo puedo esperar un poco, o que no sé tanto, entonces no debería molestar. Busca llevar ciertas ropas que no muestren tanta piel por una cuestión de sentirse un poco más protegida. Sexualización, no sentirse suficientes y necesidades físicas diferentes son algunas de las razones por las que las mujeres acuden a gimnasios no mixtos. Victoria Lago es directora de los centros Kibi Fit. Buscan un sitio donde se encuentren con otras mujeres que están pasando por los mismos procesos, ¿no? Entonces, donde se sientan comprendidas, donde puedan hablar de lo que les está pasando y vean que es algo compartido. A pesar de que la brecha en la práctica deportiva se haya reducido, los roles de género influyen. La mujer tradicionalmente pues siempre tiene esa como responsabilidad, ¿no? Encima de los niños, la familia, los mayores. En los gimnasios no mixtos, además, encuentran una comunidad. Pueden entrenar todas al mismo tiempo y que todas tienen sus preocupaciones, cada una a su edad y cada una en su momento, es maravilloso. Y una sororidad que traspasa generaciones y les permite existir sin vergüenza o intimidación. Pues así nos vamos. Mañana más hora 14 con Javier Liébana. Nosotros volvemos a las 11 en hora 25. Feliz tarde, adiós. Hora 14 en la SER.